Segunda parte de generalidades del sistema inmune. Cuando empezamos a hablar de lo que es el sistema inmune, solemos encontrarnos con que hay una inmunidad innata y una inmunidad adaptativa. Esto suele generar confusiones. Sin embargo, estos dos términos apelan a una clasificación, una forma en cómo se organiza de manera teórica el sistema inmunológico. Cuando nosotros hablamos de inmunidad innata, hay que referirnos a que es una parte del sistema inmune que está compuesta por elementos anatómicos como las barreras epiteliales, elementos celulares como los fagocitos, células dendríticas, linfocitos NK, y un componente humoral que son moléculas que pueden estar secretadas en sangre, como es el sistema del complemento. La inmunidad innata tiene una característica y es que actúa en los primeros minutos o las primeras horas a la que el sistema inmune se expone a los antígenos o a los patógenos. Por su lado, la inmunidad adaptativa contiene elementos celulares muy definidos que vamos a llamar linfocitos B y linfocitos T. A nivel humoral, se considera que la inmunidad adaptativa tiene anticuerpos. A diferencia de la innata, la inmunidad adaptativa como tal va a activarse a las 72 horas luego de que se da el contacto antigénico. O sea, esto significa que una vez la inmunidad innata no logre erradicar el patógeno o lo que ha provocado el estímulo antigénico, la inmunidad adaptativa actuará desde las 72 horas hacia adelante. Esto constituye también unos mecanismos de controles, ya que la participación de la inmunidad adaptativa se considera una respuesta inmunológica bastante fuerte, bastante elevada, con un componente inflamatorio de alta importancia. La inflamación en el desarrollo de la respuesta inmunológica es de cuidado porque un mal desarrollo de un proceso inflamatorio daña también los tejidos y los órganos propios. También solemos encontrar que existen diferencias más marcadas entre la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa. De paso, vamos a desarrollar algunos conceptos clásicos de la inmunidad. Uno de esos conceptos se refiere a la especificidad. Esto se refiere a qué tanta capacidad tiene el sistema inmune innato y adaptativo de discriminar entre patógenos, por ejemplo, diferenciar cuándo es un virus, cuándo es una bacteria. Esto es de vital importancia, ya que una respuesta inmune activada por virus no es eficiente contra bacterias, por ejemplo. Entonces, en este concepto, la inmunidad innata tiene receptores como los TLR, los sistemas receptores no, los sistemas scavenger, que son moléculas que pueden estar expresadas en la membrana de los patógenos, perdón, en la membrana de las células propias o pueden estar secretadas en circulación, como las colectinas, pentraxinas, las proteínas C reactivas, por ejemplo. Mientras que la inmunidad adaptativa, principalmente para discriminar entre patógenos, lo que hace es hacer el reconocimiento mediante anticuerpos y receptores de linfocitos T, también llamados TCR. Respecto a la diversidad, esto se va a referir a qué tantos grupos de receptores tienen la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa respectivamente a nivel de sus células. A nivel innato, podemos decir que sus células como macrófagos, células dendríticas y esto expresan diferentes grupos de receptores. Sin embargo, la inmunidad adaptativa le basta los anticuerpos y los receptores de linfocitos T para reconocer una diversidad de antígenos o de moléculas presentes en los patógenos, por ejemplo. A nivel de memoria inmunológica, que es otra propiedad del sistema inmune, esto se refiere a que, por ejemplo, si hoy nosotros nos exponemos a un antígeno o a un patógeno y esta infección es resuelta, ¿qué tanta capacidad tiene la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa de recordar cómo se reconoció ese patógeno y cómo se destruyó?
En este aspecto, la inmunidad innata, el paradigma actual está en que no contiene memoria inmunológica o no la desarrolla, mientras que la inmunidad adaptativa con los linfocitos B y los linfocitos T sí es capaz de recordar incluso años después del evento cómo se reconoció y cómo se destruyó un patógeno, y esta memoria inmunológica ayuda a que esa respuesta sea más efectiva, más óptima, más rápida. También hay un concepto que se conoce como falta de reactividad hacia lo propio. O sea, esto significa que en condiciones normales, en condiciones sanas, los componentes de la inmunidad, tanto innata como adaptativa, no generan reconocimiento de los propios componentes del organismo. O sea, no atacan al organismo. Cuando estos componentes fallan, es cuando hablamos, por ejemplo, de respuestas autoinmunes o de síndromes autoinflamatorios. Ya a nivel anatómico o de componentes como tal, pues las diferencias son bastante marcadas, como los mencionaba al comienzo de esta segunda sección, donde la inmunidad innata pues hace uso de barreras epiteliales y componentes que no están presentes en la adaptativa. Pero es importante entender que no significa que cuando la adaptativa se activa, desaparece la innata. Por el contrario, cuando la adaptativa se activa, potencia la inmunidad innata. Por ejemplo, la activación de los linfocitos es capaz de provocar que se produzcan más fagocitos, de activar más células dendríticas, de potenciar y madurar células dendríticas, así como linfocitos NK. Es capaz de inducir más la producción del sistema del complemento para el reconocimiento de bacterias, por ejemplo. También otro de los conceptos que nos solemos encontrar es el concepto de virgen, linfocitos activados o efectores y linfocitos de memoria. El concepto de virgen o naif, como también se encuentra en algunos libros, hace referencia a que son linfocitos que nunca han estado en contacto con ningún antígeno externo, o sea, no han reconocido patógenos, por ejemplo. Entonces, estos linfocitos suelen estar en los ganglios linfáticos esperando el encuentro con ese antígeno y poderse activar. Cuando utilizamos el término efectores, ya estamos hablando de un linfocito que ha sido capaz de activarse frente a un antígeno. Ese antígeno puede provenir de cualquier fuente biológica, sea un hongo, sea un parásito, en fin. Y el concepto de memoria inmunológica aquí se refiere a que son linfocitos capaces de recordar cómo reconocieron y cómo destruyeron un patógeno. Aquí vemos también en esta diapositiva conceptos como diferenciación. La diferenciación se refiere a la capacidad que tiene una población celular de adquirir un fenotipo o unas características que las hacen únicas, como por ejemplo, un linfocito B puede diferenciarse en célula plasmática, y esto lo que nos está indicando es que es un linfocito capaz de producir anticuerpos de una especificidad y de un isotipo, o sea, puede generar anticuerpos de clase IgA, IgM o IgD, o en fin. El concepto de diferenciación también es sinónimo de polarización o de diferenciación. ¿Estamos? Entonces, y el concepto de proliferación ya nos está hablando de que son linfocitos que son capaces de multiplicarse. Esto también se refiere o es sinónimo de la expansión clonal. Es así como entonces van surgiendo, a medida que uno va estudiando la respuesta inmunológica, otros conceptos. Ejemplo, contención y homeostasis. Los anteriores a esta tabla 1-3 no los voy a definir porque ya lo hice. Pero en el concepto de contención o homeostasis, aquí nos vamos a referir que una vez que la respuesta inmunológica ha cesado, las células necesitan eliminarse, pero no se eliminan todas, porque debe quedar una fracción que va a constituir lo que se conoce como la memoria inmunológica. ¿Por qué se eliminan la mayoría de las células? Pues tenerlas activadas cuando ya una infección ha cesado, por ejemplo, constituye un gasto energético, un gasto metabólico muy agresivo para el sistema inmune. Además, que la probabilidad de que sucedan respuestas inflamatorias con esa cantidad de células que se han activado previamente es mayor, y es algo que no se desea
dentro de la respuesta inmunológica. Y bueno, el concepto de falta de reactividad a lo propio ya lo hemos hablado claramente. En esta gráfica podemos analizar algunos de los conceptos que hemos revisado previamente. Esta es una gráfica muy clásica dentro de la inmunología. Está presente en el libro de Lavas, que es una de las fuentes bibliográficas más importantes para aprender inmunología. En esta gráfica podemos observar en el eje X el tiempo medido en semanas, de la semana 0 a la semana 10, y vemos en el eje Y los títulos de anticuerpos, o sea, la concentración de estas moléculas en sangre. Entonces aquí vemos que cuando nos exponemos a lo que vamos a llamar un antígeno X, se desarrollan y se activan las primeras clonas de linfocitos B y T. A medida que esas clonas se van activando, también van aumentando los niveles de anticuerpos y suceden varias cosas ya en este fenómeno para la semana 2. Y es que los títulos de anticuerpos han alcanzado su nivel máximo. Esto significa que ya tenemos células plasmáticas. Esto es importante entenderlo. Estas células plasmáticas nos están diciendo que ya son linfocitos totalmente activados, capaces de producir en grandes cantidades anticuerpos. Cuando ese antígeno ya es eliminado, entra a la fase de contención homeostasis, o sea, todo ese repertorio de linfocitos que se ha activado previamente necesita reducirse por las condiciones que les mencioné previamente. Pero queda unos linfocitos de memoria, que es lo que vemos en la semana 4. Aquí a este nivel podemos observar también en la sombra azul o morada, como ustedes lo observen, que los niveles de anticuerpos, si bien han disminuido, siguen presentes en la circulación. ¿Qué va a pasar cuando nos volvamos a exponer a ese antígeno X, o sea, a ese antígeno nuevo o a un antígeno parecido? Pues va a suceder que en este caso la respuesta inmune no va a empezar desde cero, estamos en lo que vemos cerca de la semana 6, sino que la respuesta inmune esta vez va a ser más intensa, va a ser mayor. Esto va a ser provocado o promovido por esos linfocitos de memoria que han quedado del primer contacto. Entonces, en este concepto, la memoria inmunológica está haciendo que la respuesta inmunológica sea más rápida, sea más óptima. Y de esta forma se garantiza que el antígeno va a ser eliminado de manera más eficaz. Y esto va a suceder con un antígeno Y, con un antígeno Z, o sea, este es el comportamiento clásico de una respuesta inmune medida en anticuerpos, células y semanas. ¿Esto qué significa? Que independientemente del antígeno, la inmunidad tiene unos mecanismos muy conservados de hacerle frente. Ahora, no es que todas las respuestas inmunes se resuelvan en 10 semanas, eso es falso. Solamente que dentro de un tiempo determinado estos eventos están sucediendo. También podemos decir que la inmunidad se puede clasificar de dos formas, una inmunidad activa y una inmunidad pasiva. En la inmunidad activa, como vemos en esta gráfica, podemos observar lo siguiente, que cuando se da la exposición de manera directa a un antígeno o un patógeno, nuestros linfocitos B actúan como hemos visto en la gráfica anterior. Se genera especificidad. Aquí esta especificidad se refiere a que tenemos linfocitos capaces de reconocer a ese antígeno y tenemos anticuerpos también que son capaces de reconocerlo. Y tenemos memoria inmunológica porque se han activado linfocitos en contra de esos antígenos. Mientras que la inmunidad pasiva, por su lado, lo que vamos a ver es que cuando nos transfieren suero de una persona que ha resuelto una infección, por ejemplo, o en el caso de los neonatos que están en contacto con la leche materna de la madre, perdón, es una redundancia, nos vamos a encontrar que se están transfiriendo los anticuerpos. O sea, quiere decir, se está conservando parte de esa especificidad de la respuesta inmune generada contra el antígeno X, llamémoslo así. Sin embargo, no tenemos memoria inmunológica
porque es que no nos están transfiriendo ni se están desarrollando nuestras propias células o linfocitos en este caso. Entonces podemos decir que la inmunidad activa se caracteriza por desarrollar especificidad y memoria, mientras que la pasiva solo desarrolla especificidad. Ahora, a nivel de linfocitos, podemos entender que estas poblaciones celulares pueden ser de cuatro tipos principalmente. Tenemos los linfocitos B. Estos linfocitos B son considerados tradicionalmente productores de anticuerpos. Estamos que son moléculas capaces de unirse a otras, como proteínas, y ejercer diferentes tipos de funciones, como bloqueo, neutralización, activación del sistema inmune contra la célula que lo esté expresando, y así sucesivamente. Pero aquí hay también que aclarar algo. Esto es un concepto eh, que ha sido debatido en el sentido de que se ha probado que los linfocitos B no solo son productores de anticuerpos, sino que también pueden actuar como linfocitos reguladores, que vamos a ver en otras clases. O sea, pueden participar controlando de manera directa e indirecta que otras células se activen o no se activen en diferente nivel. Tenemos el concepto de linfocitos cooperadores. Como su nombre lo indica, estos son linfocitos que cooperan con otras poblaciones celulares, o sea, son linfocitos capaces de promover que otras células ejerzan su función. Ejemplo, puede hacer que un macrófago exprese más receptores contra virus, contra bacterias, contra hongos. Puede hacer que los neutrófilos participen más, proliferen. Puede hacer que incluso otros linfocitos proliferen más y contribuir en esta medida a desarrollar una respuesta inmune óptima. Por eso es el concepto de cooperadores. Pero también tenemos linfocitos de clase citotóxica. En este concepto, aquí los linfocitos tienen una propiedad muy puntual, y es que son capaces de matar células de manera directa, no necesitan la intervención de más nadie. Estos linfocitos, por ejemplo, actúan contra células cancerígenas o células que han sido infectadas por virus. Entonces son un mecanismo muy eficaz de garantizar que no se desarrollen tumores o los virus no utilicen las células como reservorio para su replicación. Y tenemos finalmente los linfocitos T reguladores. Si tuviéramos que clasificar a las células del sistema inmune entre peleadoras y conciliadoras, podemos decir que los linfocitos T reguladores son de la clase conciliadora. ¿En qué sentido? En que, por ejemplo, estos son linfocitos que ayudan a que la respuesta inflamatoria, por ejemplo, no se salga de control o que un macrófago no se active más allá de lo permitido y que no vaya a derivar esto en daño contra lo propio. Entonces es importante la participación de estas poblaciones celulares para evitar que se desarrollen respuestas autoinmunes o hipersensibilidades también. Así que, siguiendo con todo esto de lo que son las generalidades del sistema inmune, también vamos a decir que la fagocitosis constituye una propiedad muy importante en el desarrollo de la inmunidad. La fagocitosis vamos a definirla como la respuesta que se encarga de reconocer, capturar y procesar partículas o patógenos también. Para el desarrollo de esa fagocitosis existen poblaciones celulares más especializadas que otras. Ejemplo, los macrófagos se suelen considerar fagocitos profesionales porque tienen la capacidad de expresar un gran número de receptores que le permite reconocer una alta variedad de partículas y de patógenos. Como vemos en esta diapositiva, podemos ver que los macrófagos, por ejemplo, pueden expresar receptores de adhesión, ¿listo? Que le permite unirse al endotelio y migrar e infiltrarse en otras zonas donde se necesita hacer el control. Tienen receptores de activación. Esto significa que, por ejemplo, son células capaces de recibir citoquinas y activarse en consecuencia, y tienen receptores de fagocitosis. Son receptores que van a reconocer en el patógeno diferentes componentes químicos
que van a ayudar a discriminarlo, por ejemplo, de lo propio del extraño. Por citar algo, puede reconocer carbohidratos que no están presentes en nuestras células y de esta manera distinguir si es propio o no. Entonces hasta acá podemos decir, bueno, en estas generalidades del sistema inmune podemos citar que el sistema tiene diferentes fases, pero resumiendo a grandes rasgos, vamos a decir que a nivel de la adaptativa tenemos lo que es la expansión clonal, que es sinónimo de proliferación, la diferenciación, que es sinónimo de especialización, la producción de anticuerpos y linfocitos efectores, y la apoptosis, que tiene o está relacionado con el tema de la contención y la homeostasis, ya que en algún punto ya no se van a necesitar todas esas poblaciones celulares que se han activado. Y para terminar de entender cómo el sistema inmune selecciona qué linfocitos se van a activar y cuáles no, hay que tener en cuenta que estos son eventos que inicialmente se generan al azar. ¿Qué significa esto? Que, como vimos en la primera diapositiva, estas células derivan de la médula ósea. Lo que va a hacer la médula ósea es generar una gran cantidad de linfocitos con diferentes tipos de receptores o TCRs, y estos TCRs tienen diferentes tipos de especificidades. Entonces, y lo mismo pasa con los linfocitos B. Entonces, en el contexto que se esté reconociendo un antígeno, como vemos en esta diapositiva, donde vemos clonas naranjas, verdes, moradas, azules, amarillas, la clona que mejor reconozca el antígeno es la que va a proliferar. De esta manera, el sistema inmune la selecciona positivamente y permite que esa sea la clona que más va a sobrevivir. ¿Listo? Entonces, algunas reflexiones para llevar a la casa. El sistema inmune constituye un conjunto de células, moléculas y barreras anatómicas que se orquestan entre sí de manera muy coordinada para desarrollar el reconocimiento y la eliminación de patógenos, por ejemplo. Pero también hay que considerar que la respuesta inmune actúa manteniendo la homeostasis del propio organismo, evitando que, por ejemplo, si una célula nuestra entra en apoptosis, esta sea eliminada correctamente para que no produzca procesos inflamatorios indebidos. Podemos citar también que el sistema inmune hace uso de una amplia gama de receptores que ayuda a discriminar de manera muy precisa si se está abordando una infección por virus, una infección por hongo, ya que esto es necesario para determinar qué tipo de población celular se debe beneficiar y qué tipo de anticuerpos se debe producir. ¿Estamos? Entonces, hasta acá la primera parte de la clase número 1, generalidades del sistema inmune. Así que lo único que pedimos en consideración es que te suscribas a nuestro canal y sigamos trabajando en conjunto para la enseñanza del sistema inmunológico.